Libro de ejercicios de un curso de milagros. Segunda parte. ¿Qué es la salvación? Lección 238. Estudio y formación de un curso de milagros. Tina Terapias. Terapias del Espíritu. Tina y Nacho. Maestros de Dios, estudiantes de un curso de milagros y alumnos de José Luis Molina. ¿Qué es la salvación? Lección 238. Buenos días, hoy vamos con la lección 238 de la segunda parte del libro de ejercicios. Y como todas estas lecciones, primero leeremos, estudiaremos y aprenderemos qué es la salvación y seguiremos con la lección del día. Hoy, como hemos quedado, es la 238 y dice: la salvación depende de mi decisión. Pero vamos con ¿qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. ¿Qué nos dice? Que la salvación es la promesa que Dios siempre nos ha hecho y permanece ahí. Finalmente encontraremos el camino que nos conduce a Él, a la salvación, al cielo. ¿Por qué Dios nos da la salvación de este camino? Porque tú lo ocultaste cuando queriste irte del cielo. Por eso nos lo da, por eso nos dice dónde está ese camino. Porque al ocultarlo lo que hicimos es olvidarnos de quién éramos. Dice, y Él no puede dejar de cumplirlo. Dios cumple con su palabra, cumple con su promesa. Pero el problema está en nosotros, el conflicto está en nosotros. ¿Nosotros cumplimos? Dice, garantiza que el tiempo le llegará a su fin, y al igual que a todos los pensamientos que se originaron en él. Nos dice que el tiempo y el espacio de este mundo le llega a su fin. No creamos que es un holocausto, es una catástrofe que nos va a ocurrir como predican algunas religiones, algunas culturas y algunos sitios de terapias y demás. En definitiva, verdaderamente lo que llega al fin es a nuestras ilusiones, a este mundo tal y como lo conocemos. Pues tal y como lo conocemos nosotros es la proyección nuestra. De nuevo digo que no finaliza con una catástrofe, como dicen algunos. Lo que sí es que finaliza como nosotros conocemos esta vida y la veremos sin cuerpo, sin materia. Pero esta llegará sin sufrimiento, pues el sufrimiento solo está en nuestra falsa creación, en la del ego, claro, que es el que nos acojona, el que nos dice que va a ser el fin de un mundo catastrófico, que Dios nos va a castigar. No real así. Verdaderamente nos cuentan unas patrañas y unas mentiras asombrosas para que tengamos miedo de Dios, de nuestro Padre. La divinidad jamás hará que nosotros suframos. Dice la palabra de Dios, se concede a toda mente que cree tener pensamiento de separación para que reemplace esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. Nos dice que se le concede a toda mente que está en este plano, en este absurdo mundo lleno de ilusiones. Ahí es cuando nos dará la paz, el pensamiento de paz. Se le concede un pensamiento de paz, la paz de Dios. El pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de guerra. Nos cuenta que el pensamiento de paz, y ese es el pensamiento en mayúscula, que es el Espíritu Santo, la que Dios puso en la mente de nosotros, de su Hijo, que el Hijo creyó estar separado del Padre, separado del paraíso, del cielo, pero realmente lo que estábamos es dormidos. Y seguimos, claro. El Padre le dio su voz en ese mismo instante porque creyó estar separado.
Y esa voz es la salvación. Antes de eso no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era, nos dice que antes de esa idea de separación que tuvimos, no era necesario el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque éramos solo espíritu y nuestra mente era una, no estaba separada, no como ahora que creemos que estar separados. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación. Tiene necesidad de curación debido a su creencia de creer que está separada de su Padre, de Dios. Y así, el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división, es decir, el pensamiento del Espíritu Santo, pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero no reconocía su identidad. Nos está expresando que el Espíritu Santo entró en cada fragmento de la mente que pensó estar separado, en cada fragmento que somos cada uno de nosotros. Al no conocerse a sí mismo pensó que había perdido su identidad. Dice que al no conocernos a nosotros mismos pensamos que nos habíamos perdido, ¿no? Y no nos identificábamos como espíritu. Vosotros daros cuenta, un bebé, un niño chiquitín, una niña, cuando se fija en un espejo y no se reconoce. Así es lo que nos ha pasado, que no nos reconocemos porque estamos viendo un cuerpo y nosotros realmente somos espíritu. La salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada, al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. ¿Qué dice? ¿Cómo actúa la salvación? Que no se cree, la salvación no se cree lo que está ocurriendo aquí, por lo tanto no hace nada, no ataca, porque si viera maldad, si creyese que realmente está sucediendo eso, daría fe de que es real. Entonces la manera de defenderse es no atacar verdaderamente, no atacar algo que no existe. De esta manera las ilusiones desaparecen. ¿Y por qué van a desaparecer de esta manera? Por lo mismo que hemos dicho, porque son ilusiones y si no le hago caso desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja simplemente que se conviertan en polvo, más de lo mismo de lo que estábamos diciendo. Al no prestarles atención, cree debilidad, apoyo. No dar fe de ello es cuando desaparece. Y lo que ocultaban quedan ahora revelado, un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita con las ofrendas de tu perdón depositadas ante Él, y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Nos explica cuando nos dice lo que ocultaban queda ahora revelado, un altar al santo nombre de Dios, que ahora verás y actuarás con el perdón de Dios. Y entonces la salvación lo que hace es apoyar nuestro perdón, y al apoyar nuestro perdón y nosotros perdonar, por supuesto, desaparece ese mundo ilusorio, este mundo de ilusiones que hemos creado nosotros, y veremos a nuestro Padre, veremos esa luz resplandeciente dorada, porque Dios siempre ha estado ahí. Somos nosotros los que interpusimos la ilusión delante, entre medio, y por eso no veíamos al Padre. Acudamos diariamente a este santo lugar y pasaremos un rato juntos, nos dice Jesús, que vengamos a orar, a hacer la oración, acudamos a ese santo lugar a orar todos juntos con el perdón. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. Nos dice que estaremos en el mundo feliz. En él se ve brotar la hierba, los árboles florecen y los pájaros hacen sus nidos en su ramaje, que empezaremos
donde nos hayamos quedado, renacemos en el mismo lugar o despertamos en el mismo lugar que estamos, que hemos estado siempre al lado de nuestro Padre en el cielo. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. Cuando estemos en ese estado de unión será cuando estaremos en una nueva etapa de regreso a casa. De ahí extenderemos la salvación al mundo, pues allí fue donde la recibimos. Nos dice que desde ahí, desde ese estado, recibimos la salvación y la extendemos a este mundo. ¿Y por qué la extendemos a este mundo? Porque nosotros condenamos al mundo y nos condenamos a nosotros mismos, y con este perdón lo que hacemos es salvar tanto al mundo como a nosotros. Por eso dice que nosotros nos salvaremos y salvaremos al mundo, haremos esa extensión hacia el mundo. El himno que llenos de júbilo entonamos le proclama al mundo que la libertad ha retornado, que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recordado. Los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz y el cielo sea lo único que exista. Habla del final del mundo que conocemos aquí, lo conocemos tal cual aquí. Al tiempo le ha llegado casi el fin, pues verdaderamente el espacio y el tiempo es lo mismo, es materia y desaparece. Y dice que falta muy poco, pero depende de todos y cada uno de nosotros. Y cuando establezcamos este perdón, el perdón de Dios, regresaremos todos al cielo juntos. Que cuando nosotros nos hayamos salvado, hayamos perdonado, salvaremos al mundo. Y ahora, como todas estas lecciones, vamos a hacerla como una oración, una bendición que es cada una de estas lecciones. Llegará el momento que lo entenderás y verás lo bonito, lo precioso y lo que nos puede aportar cada una de estas lecciones. Todas y cada una habla del perdón, del amor de nuestro Padre. Y ahora vamos a cerrar los ojos, vamos a permanecer en silencio y vamos con la lección 238. La salvación depende de mi decisión. La salvación depende de mi decisión. La salvación depende de mi decisión. Padre, qué despertar, saber que depende solo de mí y nada más que de mí para salvarnos, que no dependemos de nadie más, que la decisión que tomemos es la que depende para salvarnos. Padre, cuando llega cada día y leo tus palabras, tus lecciones, me doy cuenta del tiempo que había creído perder. Me doy cuenta de que he estado descansando en la vereda del camino, como la fábula de la tortuga y la liebre. El ego me dio un buen revolcón, Padre mío, y encima fui consciente de ello. Yo solo pedí: Padre, ¿cómo podría tener esas locuras? La salvación depende solo de mi decisión y de la tuya, hermano mío. Ayúdame, Padre, a aprender en qué consisten tus palabras, en qué consiste la lección de hoy. Ayúdame a darme cuenta de todo ello, a darle entrada a mi vida todas estas lecciones, estas frases que me aportas cada día. Ayúdame a darme cuenta de ello, ayúdame a no desconfiar de ello. ¿Cómo pude ser tan irresponsable, Padre mío?
¿Cómo podía ser tan irresponsable con mis absurdos pensamientos? ¿Cómo pude creer que yo podría ser tu padre y tú podrías ser mi hijo? ¡Qué locura! ¡Qué absurda locura! Ay, Padre, gracias por aportarme todas estas lecciones. Ahora que entiendo todo, no es que me encuentre penado, lamentado, pero sí sorprendido. Como un ser perfecto y creado a tu semejanza pudo creer esas locuras. Hoy tomo las riendas de mi vida y emprendo estas palabras, estas bendiciones como parte de mí. La salvación depende de mi decisión. La salvación depende de mi decisión y de mis hermanos. Solo yo es quien tiene las riendas de mis decisiones. Solo yo decido hoy y ahora acogerme a la salvación. Padre, ayúdame a darme cuenta de que mi salvación depende de mí y exclusivamente de mí. La salvación depende de mi decisión. Que me aprenda esto. La salvación depende de mi decisión. En mí radica estas palabras. En mi decisión es la responsabilidad y solo la mía que la salvación se lleve a cabo por mis decisiones. La salvación depende de mi decisión. La salvación depende de mi decisión. Padre, tu confianza en mí ha sido tan grande que debo ser digno de ella. La salvación depende de mi decisión. Tú me creaste y me conoces tal y como soy. Y así pusiste en mis manos la salvación de tu Hijo y dejaste que dependiera de mi decisión. Cuán grande debe ser tu amor por mí, Padre mío. Cuán grande debe ser tu amor. Y mi santidad debe ser asimismo inexpugnable para que hayas puesto a tu Hijo en mis manos con la certeza de que aquel que es parte de ti y también de mí, puesto que es mi ser, está a salvo. La salvación depende de mi decisión. La salvación depende de mi decisión. Y así, hoy volvemos a hacer otra pausa para pensar en lo mucho que nos ama nuestro Padre, hermanos míos, y cuán querido sigue siendo para Él su Hijo, quien fue creado por su amor, y en quien el amor de su Padre alcanza su plenitud. La salvación depende de mi decisión. La salvación depende de mi decisión y solo mía. Es mi decisión la que depende de la salvación de mis hermanos y la mía. Padre, ayúdame a entenderla, comprenderla en su totalidad, esta lección, y poderla divulgar. La salvación depende de mi decisión. La salvación depende de mí. La salvación depende de mi decisión. Y mi decisión es la salvación. Padre, decidirme por la salvación es abandonar los sueños de conflicto de este mundo y abandonar estos sueños que creo que son reales. Y abandonar los sueños que me hacen permanecer en este mundo. Hoy quiero abandonar todos mis sueños y coger las riendas de mi vida con mi Padre y mis hermanos. La salvación depende de mi decisión. Padre, tu confianza en mí ha sido tan grande que debo ser digno de ella. Padre, tu confianza en mí ha sido tan grande que debo ser digno de ella. Tú me creaste y me conoces tal como soy, y así pusiste en mis manos la salvación de tu Hijo
y dejaste que dependiera de mi decisión. Cuán grande debe ser tu amor por mí, Padre mío. Y mi santidad debe ser asimismo inexpugnable, para que hayas puesto a tu Hijo en mis manos con la certeza de que aquel que es parte de ti y también de mí, pues es mi ser y está a salvo. La salvación depende de mi decisión. La salvación depende de mi decisión. Y así hoy volvemos a hacer otra pausa para pensar en lo mucho que nos ama nuestro Padre. Hermanos míos, fijaros cómo nos ama nuestro Padre y cuán querido sigue siendo para Él su Hijo, quien fue creado por su amor y en quien el amor de su Padre alcanza su plenitud. La salvación depende de mi decisión. Padre, ayúdame a darme cuenta de que mi salvación depende de mi decisión. La salvación depende de mi decisión. Cuán grande debe ser tu amor por mí. Cuán grande, Padre mío. Pues pusiste en mis manos la salvación de tu Hijo y dejaste que dependiera de mi decisión. Hoy abandono todos mis sueños y cojo las riendas de mi vida con mi Padre. Padre, tu confianza en mí ha sido tan grande que debo ser digno de ella. Tú me creaste y me conoces tal y como soy. Y así pusiste en mis manos la salvación de tu Hijo y dejaste que dependiera de mi decisión. Cuán grande debe ser tu amor por mí, que no quisiste intervenir en mis ideas, aun siendo tan locas. Y mi santidad debe ser asimismo inexpugnable, para que hayas puesto a tu Hijo en mis manos con la certeza de que aquel que es parte de ti y también de mí, puesto que es mi ser y está totalmente a salvo. La salvación depende de mi decisión, la salvación depende de mi decisión. Padre, tu confianza en mí es la que me da esperanza, me da fuerza para continuar el camino de regreso a casa. Gracias, Padre mío, por estar siempre ahí. Gracias por tus palabras. Gracias por tu confianza que tienes en tu Hijo. La salvación depende de mi decisión. 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 Un milagro para todos vosotros, en nombre de Jesús. Mañana nos vemos con otra lección. Amén. Digna Terapias. Terapias del Espíritu. Si te ha gustado, compártelo con tus familiares y amigos. Te esperamos el próximo día. Digna Terapias. Cambio de percepción mental hacia la paz interior.